días, siendo las 9:30 de la mañana del día 28 de mayo del año 2024. Vamos a continuar con las diligencias programadas para esta hora. Doctora Bosa, ¿podrá indicarme la diligencia programada? Sí, señor presidente. Buenos días, señor presidente, doctor Antonio de Lanza Barrantes y todos los presentes. Para el día de la fecha, 28 de mayo del año 2024, a horas 9:30 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 011-2023-JNJ, seguido contra el doctor Tony Carlos Hualpa Chutaya, en su condición de fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Guarmey del Distrito Fiscal del Santa. Cabe precisar que el doctor Hualpa Chutaya se encuentra en plataforma a efectos de realizar su informe oral. Es todo cuanto se tiene que dar cuenta, doctor. Muchas gracias, doctora Bosa. Doctor Hualpa, tenga usted muy buenos días. Le concedo el uso de la palabra por 30 minutos. Antes de finalizar ese tiempo asignado, le pasaré la voz para indicarle aquello. Puede iniciar cuando usted estime pertinente. Bien. Señor presidente, señoras del Pleno, muy buenos días. Nos encontramos presentes en esta audiencia toda vez de que a la fecha se tiene pues un informe expedido por el instructor del presente procedimiento, el cual pues ha solicitado que se declare fundado la queja instaurada en mi contra por los hechos que se me atribuyen, consistentes en concreto en el hecho de haber, se indica, sostenido o establecido relaciones de carácter extraprocesal con la persona de Pablo Mendoza. Dice, encargándome de archivar investigaciones y transgrediendo los principios y valores del Código de Ética del Ministerio Público. Al respecto, cabe indicar que pues este informe no solo no tiene sustento, sino que a la vez afecta derechos fundamentales de mi persona, como los paso a exponer en 5 puntos. En primer lugar, se afecta el derecho de defensa toda vez de que en el presente procedimiento, con la falta antes descrita, es decir, en los hechos, no se encuentran estos debidamente tipificados con la falta administrativa prevista en la norma. Esto es prevista en el artículo 47.11 de la ley de la carrera fiscal. Toda vez que en la imputación en ningún extremo se indica, se describe que mi persona haya afectado gravemente el deber de objetividad, sino que se indica que se habría, dice, transgredido los valores y principios del Código de Ética, varios de ellos mencionándose, lo cual ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no pueden, pues, ser pasibles de sanción temas axiológicos. En otro extremo, también esta imputación advierte una imprecisión en sus hechos, toda vez que de la imputación no se advierte, en primer lugar, qué tipo de relación extraprocesal se me atribuye, cuándo, dónde y cómo se habría establecido esta relación extraprocesal, y principalmente de qué forma y cuándo se habría realizado esta infracción administrativa en cuanto, o en la infracción, o el acto irregular en todo caso, respecto al archivamiento de investigaciones y que éstas habrían afectado gravemente el deber de objetividad. ¿De qué forma? No se explica en ningún extremo en los hechos, lo cual afecta o no permite una defensa eficaz en el procedimiento. Y en tercer lugar, respecto al derecho de defensa, también se advierte que en el presente procedimiento, hasta la fecha, no se quiere valorar ninguno de los aproximadamente 14 medios probatorios que mi persona ha presentado y que no existe ningún pronunciamiento respecto, como lo vamos a verificar al analizar el informe del instructor. Así pues, el segundo punto que voy a tocar es la afectación al derecho a la debida motivación que se trasluce pues en la emisión de este informe del instructor, el cual pues se sustenta en los fundamentos del 64 en adelante. Así pues, en el fundamento 64 se indica que en el presente procedimiento se tendría pues la relación extraprocesal entre mi persona y Pablo Mendoza, dice, de cliente-proveedor. Ello dice, sustentado en la declaración del testigo en reserva 1-2019 del 24 de junio del 2019, obtenido en el proceso o en el caso fiscal
13-2019, en el extremo que esta persona señaló, el testigo en reserva, digo. Asimismo, tengo información que una persona, dice, escuchó una conversación entre Tony Hualpa y Pablo Mendoza, donde este último dijo, tú ya sabes cómo te pago, dice el testigo, enterándome, dice, que se refería a que Tony Hualpa concurría al local Picantería de Pablo Mendoza. Es decir, que lo que tenemos es una declaración referencial imposible de ser corroborada. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en estos datos son datos referenciales y que no informan siquiera de la fuente de información principal, pues dice de que una persona desconocida que no lo identifica le habría señalado sobre una conversación. Ahora bien, si es que tomamos en cuenta este hecho de la supuesta concurrencia de mi persona al local de Pablo Mendoza, este supuesto hecho, tampoco tiene corroboración y más aún se encuentra contradecido con dos medios de prueba que mi persona ha presentado y no quieren ser valorados. Primero de ellos, el acta de visualización y transcripción del video del 7 de julio del 2021. Esto es respecto al video obtenido de la página web del medio de comunicación Farrovisión, donde se da cuenta claramente de que aquel local de Pablo Mendoza fue inaugurado recién el 25 de julio del 2019. Es decir, que a la fecha en que declaró el testigo en reserva, 24 de junio, dicho local no venía funcionando. Por ende, menos aún mi persona podría haber concurrido a dicho local. Luego tenemos segundo medio probatorio no valorado. Tenemos el parte policial 3-2019 del 5 de diciembre del 2019, en el cual la policía da cuenta del seguimiento que le realizó en sus actividades a Pablo Mendoza desde marzo a diciembre del año 2019, indicando que a esta persona no tiene actividad laboral conocida, es decir, ni siquiera la policía corroboró la existencia de dicho local, ¿no? Por lo cual, aquel dato referencial, pues no puede valorarse. Luego, en el mismo fundamento 64 también se indica que este testigo de reserva, también denunciante en el caso 13-2019, indicó también que la persona de Vanessa Maguiña le habría indicado sobre una reunión que habría visto ella, dice, en la camioneta de la fiscalía entre mi persona y Pablo Mendoza. Sin embargo, el instructor ni siquiera, o sea, solamente acepta este dato referencial sin ir a la fuente de información principal, como es la declaración de Vanessa Maguiña, la cual también se ha presentado en el presente procedimiento administrativo y que tampoco, pues, quiere valorarse, la cual en su declaración en la pregunta 9 ha señalado que no ha sido testigo de ninguna reunión entre Tony Hualpa y Pablo Mendoza. Es decir, que ha desmentido aquel testigo en reserva, dato del cual tampoco puede ser valorado. Luego, en el fundamento 65 del informe, se indica que, dice, esta declaración de testigo en reserva, 1-2019, se corrobora, dice, con aquella declaración del testigo en reserva 4-2019, en el extremo que señaló de que de la relación extraprocesal entre Beatriz Gómez y Pablo Mendoza. Es decir, un argumento totalmente incongruente, incoherente, ¿no? Que no viene al caso. Luego, en el fundamento 66 se afirma que en el caso 512, mi persona habría apartado a la fiscal adjunta Patricia Villar de aquella investigación, lo cual dice, pues, es un indicio de la relación extraprocesal y lo cual acredita lo señalado por el testigo en reserva 1-2019. En primer lugar, esta afirmación de que mi persona habría apartado a la fiscal adjunta en aquel caso 512 no tiene, pues, ningún sustento, no tiene ninguna, no tiene ningún asidero, toda vez que es un solo dicho, ¿no? Aquel caso, y que no se contradice con tres medios de prueba que tampoco quieren valorarse, como son, en primer lugar, la declaración de Lidia Barrón Apéstegui, ¿no? Del 26 de agosto del 2021,
quien señaló en la pregunta 5 y 6, ¿no?, que ella, como fiscal adjunta del despacho, despacho que también componía Patricia Villar, dice, ella ha tomado conocimiento de que la misma Patricia Villar, ¿no?, me solicitó el día 12 de mayo, ¿no?, que le apoye las diligencias del caso 502, toda vez que Patricia Villar estaría ocupada en las diligencias del habeas corpus que se tenía aquel día con la jueza penal de Guarmey. Segundo medio de prueba que no se quiere valorar también en este aspecto, el registro de ingresos y salidas de la Fiscalía del día 2 de mayo del 2019, en el cual pues se corrobora lo dicho por Lidia Barrón, toda vez de que se tiene acreditado ahí que desde las 8:30 hasta las 12:48, en efecto, Patricia Villar estuvo ocupada pues con la jueza penal de Guarmey, atendiendo pues las diligencias del habeas corpus. Y tercer medio de prueba, tampoco valorado, la declaración de Eric Sánchez Sarmiento, quien señaló en la pregunta 9 que en efecto aquel día 12 de mayo estuvo ocupada pues Patricia Villar con las diligencias del habeas corpus con la jueza penal de Guarmey. Por lo que aquella afirmación, no tiene ningún sustento, y es más, tampoco puede decirse que una actuación dentro de la investigación acredita una relación fuera del proceso, ¿no? Y tampoco puede decirse que esto acredita lo dicho por el testigo en reserva, puesto que el testigo en reserva lo que señaló, algo en este extremo, si podríamos decir, es de que dice, me comentaron, dice, no señala quién, que Tony Hualpa le pidió a la fiscal Patricia Villar que deje un caso. Dice qué caso, ni siquiera. Es decir, un dato referencial, desconocido, la fuente de información principal, y ni siquiera se hace referencia a este caso, ¿no? Por lo que este argumento tampoco tiene ninguna justificación. Luego, en el fundamento 67 se indica que es un indicio, dice, de favorecimiento a Pablo Mendoza en el caso 512, al expedirse, dice, la disposición número 5, en este caso, de archivo, dice, de archivo de la investigación. Simplemente se indica ello sin precisar que este archivo con esta disposición 5 es en relación al delito de violación de domicilio, delito que en sí era el delito menos grave, puesto que en esta investigación, seguido a esta disposición 5, se emitió la disposición número 6 de formalización y continuación de la investigación preparatoria por el delito más grave, que es el de usurpación, y que absorbía justamente a este delito de violación de domicilio, lo cual en ningún momento el instructor pues lo ha tomado en cuenta, y que más bien esta disposición 6, que tampoco quiere ser valorado este medio probatorio, pues esto refuta aquella imputación de que mi persona habría archivado esta investigación. Luego, en el fundamento 68 al 71, se indica en relación al caso 50, en cuanto se cuestiona, pues, dice el de no haber realizado en esta carpeta diligencias, como es el de no haberse notificado a los agraviados de este caso. Sin embargo, en este caso tampoco se quiere evaluar dos medios de prueba que se han presentado, o tres medios de prueba que se han presentado y que refutan esta imputación. Pues tenemos, en primer lugar, el acta de constatación policial del 26 de diciembre del 2018, en el cual pues se da cuenta que en aquel caso el denunciante pues venía realizando una posesión ilegítima de los terrenos que había estado ocupando, y que además, en este caso, en cuanto el denunciante señaló que él no había visto los hechos y que fue la presidenta de la asociación a la que él pertenecía, es ella la que había observado los hechos denunciados, es que en aquella acta de constatación, esta presidenta, Juana Mejía Guaranga, de aquella asociación Buenavilla, indicó que desconocía de las personas que habían construido aquella vivienda, y sobre todo indicó que aquellos terrenos que ocupaba el denunciante no correspondían, no pertenecían a la asociación que ella representaba. Es decir, que el denunciante venía realizando una posesión ilegítima de terrenos y por ende no había pues agraviados, ¿no? Por lo que aquel cuestionamiento no tiene ningún sustento, más aún cuando existen otros dos medios de prueba tampoco que quieren ser valorados, como son la declaración de los supuestos agraviados de aquel caso señalados por el denunciante, como son José Apolinario Rodríguez y Andrei Huerta Espinosa,
quienes indicaron que en diciembre del 2018, ¿no? Compraron al denunciante Gilmer Araucano de aquel caso, ¿no? Varios terrenos. Es decir, que aquel denunciante, que además que estaba realizando posesión ilegítima, estaba realizando el tráfico de terrenos, por lo que los cuestionamientos en esta carpeta no tienen pues ningún sustento. Luego, en el fundamento 72 se indica que también es un indicio de favorecimiento en cuanto dice se expidió la disposición número 1 en el caso 50 y la disposición número 5 en el caso 502, sin indicar pues en qué consistirían estos cuestionamientos y sobre todo de qué forma pues se habría transgredido o se habría afectado gravemente el deber de objetividad en estas investigaciones. Más aún cuando se tiene otro medio probatorio no valorado, la disposición 302-2019 expedida por la Tercera Fiscalía Superior Penal del Santa, mediante la cual pues se revisó la actuación de mi persona en aquellas dos investigaciones cuestionadas, en donde se indicó en el fundamento 3.5 y 3.6 que no existe ningún indicio de irregularidad en la actuación del fiscal Hualpa, ¿no? Pese a existir esta disposición, hasta la fecha no se quiere valorar. Luego, en el fundamento 73 y 74 se indica que también es otro indicio de favorecimiento en cuanto se tiene, dice la declaración de la persona de Eusebio Casas Balbín, del 1 de octubre del 2019, quien pues habría señalado o señaló, ¿no?, en su declaración que mi persona le habría limitado en responder respecto a otros desalojos que habría realizado Pablo Mendoza en el caso 512. Sin embargo, el instructor ni siquiera se ha tomado la molestia de verificar otro medio probatorio que también lo he presentado y que tampoco quiere ser valorado, como es la declaración primigenia de esta persona, ¿no?, Eusebio Casas Balbín, del 6 de junio del 2019, en cuanto en la pregunta 6 indicó: yo solo ¿no?, he visto el desalojo de Zenón Yacupoma, es decir, denunciante de aquel caso 502, y no he sido testigo de ningún otro desalojo que ha realizado Pablo Mendoza. Es decir, que aquella afirmación no tiene pues ninguna justificación con la propia declaración de este supuesto testigo. Más aún cuando en la propia declaración también se advierte que participó en esta la abogada del denunciante del caso 512, la cual no dejó constancia de ninguna irregularidad y además se le permitió realizar varias preguntas, ¿no? Luego, en el fundamento 75 y 76 se indica en relación a las declaraciones de Gaby Patricio Morales, Flor Patricio López y Santa Verónica Monsalve Vicencio. En cuanto se indica que con estas personas se acredita también, dice, un favorecimiento a Pablo Mendoza, en cuanto señalaron que mi persona participó en el desalojo del 15 de enero del 2018 respecto al desalojo que realizó la municipalidad de Guarmey. Sin embargo, pues en estas declaraciones no se tiene pues algún dato de favorecimiento a Pablo Mendoza, más aún cuando tampoco se quiere valorar respecto a estas tres declaraciones dos medios de prueba que se han presentado, como son, en primer lugar, la denuncia penal del 19 de enero del 2018, donde pues el presidente de la Asociación Parque Industrial, a la que pertenecen como socios estas tres personas antes señaladas, y donde se denunció pues al alcalde, procuraduría de la municipalidad y otros funcionarios de la municipalidad de Guarmey que realizaron aquel desalojo, pero en ningún extremo, y ni siquiera indicaron en los hechos participación alguna de Pablo Mendoza, por lo que no puede decirse pues algún favorecimiento en hechos que ni siquiera participó esta persona. Segundo medio probatorio, que también no quiere ser valorado, como es la disposición 75-2018 expedida por el órgano de control interno del Santa, mediante la cual pues se estableció que mi persona y otros fiscales que participaron en aquel desalojo actuaron conforme a sus atribuciones, por lo que se procedió al archivo de las denuncias que presentaron la Asociación Parque Industrial. Por todos estos fundamentos, pues se tiene que aquel informe del instructor no tiene ningún sustento, solo se basa en argumentos sin justificación externa, en algunos casos incongruentes, ¿no? Y por todo ello, pues, no puede ser valorado. Seguidamente, como tercer punto, indicamos que también con este informe se pretende, pues, afectar
el principio de legalidad procesal, toda vez de que se quiere valorar, pues, la declaración del testigo en reserva 1/2019 del 24 de junio, empero se advierte, pues, que ha sido obtenido sin el debido procedimiento, toda vez que en aquel caso 13/2019, no, nunca fue programado su declaración, se llevó a cabo a ocultas, ¿no? No permitiendo la participación de la defensa en aquel caso. Por ende, pues, con la afectación de esos derechos fundamentales, no puede ser valorado. En cuarto lugar, se tiene, pues, que también se pretende afectar el principio de razonabilidad en cuanto a la sanción que se me pretende imponer, y así también como no se quiere valorar o no se quiere considerar mi condición de persona con discapacidad. Esto en el fundamento 82 del informe se indica que se tendrían, pues, varios factores que determinarían la sanción que se me pretende imponer. Sin embargo, estos factores que se mencionan no solo no tienen ninguna justificación, sino que son, ¿no?, por demás genéricos. Solamente por mencionar un caso, se indica en relación al factor concurso de otras personas en la falta, se indica que dice que mi persona habría concurrido, dice, al cumpleaños de Pablo Mendoza. Totalmente incoherente y ¿no?, lo más irregular, que no tiene ni siquiera ninguna justificación, ¿no? Anteriormente no se ha indicado ningún fundamento qué es lo que, o con qué pruebas se acredita aquella concurrencia de cumpleaños de Pablo Mendoza. Ahora bien, tampoco, como he indicado, no se quiere valorar o no se quiere considerar en la proporcionalidad de la sanción que se me pretende imponer mi condición, mis derechos de persona con discapacidad, puesto que no solo se quiere dejar sin trabajo a una persona, a un funcionario, como es un fiscal provincial, sino que también a una persona con discapacidad que, según la Constitución, debe tener mayor amparo legal en su trabajo. Luego, finalmente, en cuanto al presente procedimiento, también se advierte, pues, que en su conjunto, ¿no? No se viene afectando el principio de imparcialidad, toda vez que el presente procedimiento, pues, se originó en el órgano de control interno del SANTA, donde, pues, fuimos, pues, en materia de investigación a 3 fiscales: Patricia Villar Castro, Beatriz Gómez Carranza y mi persona, ¿no? Sin embargo, solamente pasamos a esta Junta Nacional de Justicia, a este procedimiento de la Junta Nacional de Justicia, solamente los 2 fiscales provinciales, pero se dejó de lado a la fiscal adjunta Patricia Villar Castro, pese a que esta tiene, pues, graves elementos que la vinculan con 2 miembros de la organización criminal, ¿no? Y ello, ¿gracias a qué? Gracias a la actuación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, pues, emitió una resolución mediante la cual la sobreseyó de ¿no?, de aquel procedimiento que había declarado, pues, fundada la queja, ¿no? Y como he indicado, pues, existir graves elementos. Para resumir, solamente en cuanto a la relación que ha tenido con Pablo Mendoza, se tiene, pues, en 3 elementos, como es, en primer lugar, su declaración de Pablo Mendoza, quien señaló que entregó, pues, en el año 2018, 2 terrenos a esta magistrada. Se tiene las 2 fichas de empadronamiento de esos terrenos que obtuvo Patricia Villar. Y como tercer elemento se tiene la declaración de testigo en reserva 2/2019, el cual indicó en la pregunta 6 que él fue testigo directo de cómo Patricia Villar conocía sus terrenos, incluso utilizando un trabajador de la Fiscalía para el cuidado de estos terrenos. Pese a ello, Patricia Villar intervino en los casos 512 y 641 al año siguiente. Luego, también se tiene que Patricia Villar, pues, también estableció relaciones extraprocesales con Luis Antonio Dupuy Ramos, ¿no?, presunto miembro de la organización criminal. Ello conforme se tiene del informe policial 33/2019, el cual da cuenta de la llamada telefónica que sostuvo Patricia Villar y Luis Antonio Dupuy Ramos el 1 de julio del 2019, donde aquella persona, pues, ¿no?, Luis Antonio Dupuy Ramos, le dice: doctora, quiero agradecerle por archivar mi caso, ¿no?
quedándose el 19 de julio en encontrarse incluso. Pese a estar, ¿no?, a tener esto, pues no se hizo nada, encontrándose incluso los actuados del caso 1136-2018, esto es aquel caso al que hace pues referencia Luis Antonio Dupuy Ramos en aquella llamada telefónica, en donde pues aquellos actuados se tiene la disposición de archivo expedida justamente unos días antes de aquella llamada telefónica. Se tiene también pues la declaración del agraviado de aquel caso, quien indicó quien le realizaba el servicio de chalequeo en aquel caso era Luis Antonio Dupuy Ramos. Y se tiene la declaración del testigo en reserva 3/2019, quien indicó que quien encabezó la extorsión al agraviado de aquel caso fue justamente Luis Antonio Dupuy Ramos. Pese a existir pues estos graves elementos, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la sobreseyó a esta fiscal adjunta que sí tenía pues graves elementos de vinculación con miembros de la organización criminal. Y en cambio, a mi persona, pese a que no se tiene ningún sustento, se me pretende imponer una sanción grave, ¿no? Por lo cual, señores del Pleno, estando a estos fundamentos, ¿no?, los cuales solicito, pues, no solamente se escuche, sino se emita un pronunciamiento, se consideren estos, solicito que se declare infundada la queja que se sigue en mi contra. He terminado, gracias. Gracias a usted, doctor. Con lo cual daríamos por terminada la presente diligencia, no habiendo preguntas que formular. Que tengan todos muy buenos días. Gracias.